a raíz de que Lourdes, nuestra cofundadora, percibe que yo soy obstinado y ella me dio esta enseñanza y después yo le he trabajado y le he meditado mucho, pidiéndole al Señor que tenga yo un corazón dócil. Ahora se las comparto a ustedes porque creo que es una realidad universal. Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz, porque somos obstinados, somos duros de corazón, ¿verdad? Oremos. Espíritu Santo, muéstranos la verdad de nuestro corazón. Quítanos el miedo y danos confianza en la obra de Jesús para ser transformados en Él, para dar todo el honor y la gloria a Dios y ayudar en la salvación de innumerables almas. Amén. Amén. Te consagramos a ti, Madre Santísima, esta reflexión. Amén. Corazones obstinados. Esto se basa en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, que dice: circuncidad, pues, la piel de vuestro corazón y no seáis más obstinados. Circuncidad el corazón. Eso quiere decir quitarle al corazón esa capa dura que lo hace insensible, obstinado, porque se encierra en sí mismo. Impide que nuestros corazones se transformen, cambien. Y la obstinación traspasa de dolor el corazón de Jesús. Es la obstinación la que causa ese traspaso de su corazón y lo llena de intenso dolor. El dolor que un corazón obstinado no quiere sentir, lo vive Jesús. La obstinación es dureza de corazón, es terquedad, rebeldía, a mi manera. Yo hago mi propio camino. Pero como la humildad, ocurre que yo no creo que yo soy obstinado. Yo no creo que yo soy soberbio. Pura mentira, porque no quiero enfrentar la verdad. Tenemos que estar siempre trabajando en esto. Y la raíz de la obstinación es la soberbia. No escucho porque me creo que yo soy la fuente. Una persona obstinada está atrincherada en su propia forma de ver las cosas, percibiéndose a sí misma y a los demás con su propio entendimiento, sus propios deseos, metas y expectativas. El obstinado que no quiere cambiar para recibir de Dios, al fin es totalmente manipulado por el enemigo que nos penetra a través de las ideologías y se va dejando arrastrar por lo que en inglés se llama mass formation, o sea, es la formación masiva que el mundo va imponiendo sobre nosotros. Y somos obstinados, somos tercos, pero realmente somos títeres de esa formación masiva que está penetrando nuestra alma y no nos damos cuenta. Un ejemplo
de tantos lo que ocurrió en Alemania. Pero este desorden no pasa de repente, es un proceso. Alemania, un país supuestamente cristiano, ¿cómo llegó a lo que llegó con Hitler? ¿Cómo es posible? Fue un proceso en que la sociedad se dejó manipular. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, la primera película gay se hizo en Alemania poco antes de la Guerra Mundial? La homosexualidad, el adulterio, la prostitución estaba rampante en Alemania. La inmoralidad rampante en Alemania. En esos corazones obstinados, rebeldes, guiados por el enemigo, se fueron oscureciendo las mentes hasta llegar a donde llegaron. Había una sociedad teológica, la cual la componían los teólogos más reconocidos, que sus libros todavía se encuentran en las bibliotecas. Esos teólogos cristianos formaron la Sociedad para la Eliminación de la Influencia Judía en el cristianismo. Puede haber algo más absurdo. Si tú eliminas la influencia del judaísmo en el cristianismo, se elimina a Jesús, que es judío, y los apóstoles. De hecho, el primer concilio de la iglesia cristiana, católica, el primer concilio fue para discernir si los no judíos podían integrarse en la iglesia. Y ahora terminan estos iluminados teólogos alemanes diciendo que hay que eliminar la influencia judía. Y de esta manera le fueron dando apoyo y credibilidad desde la iglesia, desde el cristianismo, a la barbaridad que hizo Hitler con los judíos. Les fue pavimentando el camino. ¿Cómo va penetrando el enemigo? Va robándose las almas, nos va llevando a esta formación masiva de mundo, aún dentro de la iglesia con las ideologías. Soy devoto de Franz Jägerstätter. Les digo por qué. Lo conocí en el seminario. Es un joven austriaco, sencillo, campesino, casado, con 2 hijas pequeñitas, y le toca vivir el tiempo en que Austria se anexa a Alemania bajo Hitler. Se hizo a través de una votación. Austria, en aquel tiempo, era más del 90% católico. ¿Ah? Y más del 90% de la población votó a favor de anexarse a los nazis. ¿Cómo eso puede ocurrir? Hay un vídeo de la historia del tiempo, que lo tengo en nuestra página, para mí es impresionante, es la llegada de Hitler a Viena después del triunfo del plebiscito, una recepción como si fuera el Mesías llegando a Viena. Las multitudes, la gente trepada en los postes de luz, todo el mundo con el brazo derecho alzado. ¡Heil Hitler! Más de 90% católicos. Las iglesias católicas alzaban la bandera nazi. Fue recibido con bombas y platillos por todos.
Y se quedó Franks solo en su pequeño pueblo de campo, consternado. ¿Cómo esto puede ser? ¿Cómo es posible? Entonces, ya siendo parte de Alemania, empiezan a reclutar a los jóvenes para el ejército nazi. Y él, en conciencia, dice, yo no puedo. Va al sacerdote, usted tiene que cumplir su deber. Usted tiene que ser obediente. Usted no tiene competencia para decidir si la guerra es lícita o no. Eso no le toca a usted. Tiene que defender a la patria. Él no entendía. Le entró un problema de conciencia. Fue lejos porque no habían parroquia cerca. A otros sacerdotes, todos le decían lo mismo. Por fin va al obispo. Y el obispo se enoja de que él es tan terco, de que él sigue con lo mismo. Para hacer la historia corta, él lo ponen preso, lo condenan a muerte y poco antes de morirse se entera que hay un sacerdote que tenía el mismo nombre que él, Franks, que lo habían decapitado por haber resistido la inscripción al ejército nazi. Y eso le dio un gran consuelo porque tenía él esa dificultad de conciencia. Estoy siendo desobediente, pero es que mi conciencia me dice. Todo el mundo lo rechazó y muere decapitado. El dolor para él cuando su esposa por fin le permiten ir a la cárcel y le da su último abrazo. Y él dice, no juzgo al obispo, no juzgo a los sacerdotes. Yo tengo que hacer lo que me manda mi conciencia. Estamos preparados para ser fieles al Señor y no dejarnos llevar por las justificaciones. Ustedes han oído esto hoy en la primera lectura, la justificación. Somos justificados por Cristo. Vemos en algunos pasajes de la Biblia que los fariseos y los letrados querían justificarse. ¿Qué quiere decir eso? Es el esfuerzo de creernos justos con nuestros propios racionamientos. El demonio es muy sagaz y nos puede dar buenos argumentos. Tienes que seguir a tu patria, obedecer, etcétera, para salvar el pellejo, para no tener que ser fusilado. Ajá. Entonces, el Señor nos dice, San Pablo nos dice que no nos justifiquemos, que somos justificados por Cristo. Él es nuestra justificación, por fe. No nos hacemos santos porque nosotros argumentemos de acuerdo con la ley que estamos haciendo lo correcto, sino por fe. La obstinación es soberbia. Una persona obstinada está atrincherada en su propia forma de ver las cosas. Podrían decir, y dijeron, que Franz Jägerstätter era terco, obstinado, simplemente porque no se dejaba llevar por la formación masiva que habían recibido los otros sin darse cuenta. Esto le da una gran pena a Dios, que envió a su único hijo al mundo
para que pudiéramos recibir la gracia de cambiar, de no dejarnos llevar por ese arrastre del mundo. Franks tuvo un sueño en el que vio un tren maravilloso. Iba pasando por el país y todos se iban metiendo a ese tren, jóvenes, niños, ancianos, todos se metían en ese tren. Y después una voz escuchó que decía, ese tren donde van todos tan alegres va al infierno. Y él comprendió, esto es lo que está viviendo mi país. Son tercos, obstinados, no escuchan a Dios y se dejan llevar por el mundo. Les cuento una anécdota, como le tenía mucha devoción a Franks, porque sentía desde el seminario que me tenía que preparar para imitarlo a él prácticamente. Que llegaría el momento de decisión donde la mayoría van a dejarse llevar por las exigencias del mundo y que tendría que ser firme y estar dispuesto al sacrificio del martirio. Así que fue a visitar a Austria en una peregrinación y fui a ese pequeño pueblo, a esta pequeña capilla. Afuera está enterrado Franks. Eran las 3 de la tarde. Estoy orando. Era la hora de la misericordia. Y viene una ancianita y se me pone al lado, con una señora un poco más joven, pero también mayor ya. Era la esposa, con una de las hijas. Y esto es otra confirmación. Y le dije, usted es la única mujer en el mundo que no debe de rezar por su esposo. Porque él ya es santo. Él está, hoy en día es beato. No lo era todavía cuando yo estaba en el seminario, es algo bastante reciente, pero ya estaba beatificado. Entonces, si tu esposo está beatificado, ya la iglesia ha declarado que es santo, no debes de rezar por él, sino pedirle a él que rece por nosotros. San Franz Jagerstatter ruega por nosotros, que nosotros tengamos el mismo valor de ir en contra de toda corriente y ser fieles al amor, a la verdad. Un ejemplo que ya les di antes, creo, de lo que es la autojustificación. ¿Cómo nos podemos justificar? Y eso es lo más común, todos lo hacemos. Así que estemos tratando de ver, ¿cómo hago yo esto también? ¿Cómo me justifico para en el fondo hacer lo que quiero hacer? Pero le pongo una fachada muy razonable. El ejemplo que les di es muy fuerte, es la Virgen Santísima al pie de la cruz, que ve que los apóstoles no están ahí, excepto Juan. Qué fácil hubiese sido para ella justificar una posición de enemistad con ellos. No quiero saber nada de estos hombres, después de lo que me han hecho. Porque no solo traicionaron a Jesús, la dejaron a ella sola, a la madre, el Viernes Santo. Eso es algo muy fuerte, lo que hicieron los apóstoles. Ella está sola con Juan, al pie de la cruz. Que ni me miren, que ni me hablen más. No quiero saber nada de ellos. ¿Qué tal? Eso es un corazón infectado. Una herida, ella sí tiene la herida, su corazón fue traspasado por los apóstoles de dolor. Ese es el dolor puro. Pero se pudiese haber infectado con ese resentimiento y hasta odio, pero en vez, ella cree en la promesa de su hijo. Cree que Pedro es el pastor universal de la iglesia. Y no solo, bueno, los perdono, pero ya no quiero mirarlos más. ¿Ya? Que es lo que podemos hacer nosotros. Ese personaje no es confiable.
ella los recoge a todos, les revive con ellos el Viernes Santo, con lágrimas, como solo una madre puede hacer, hasta que ellos experimentan compasión, amor, gratitud. Pentecostés se hace presente el Espíritu Santo, porque ella no se justificó con argumentos muy lógicos para romper la comunión. En el fondo, todos queremos hacer lo que nos da la gana. Y lo podemos hacer de la forma más espiritual, con las más bellas justificaciones y argumentos para romper relaciones, para salirme de la comunidad, para causar un divorcio. Buenísimas razones que el demonio plantó aquí en la cabecita para hacer lo que me dio la gana. Cuando somos obstinados, Jesús sufre mucho, porque la metamorfosis del hombre viejo al nuevo que él quiere realizar no lo puede hacer en un corazón duro. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se lamenta de la obstinación de Israel. Israel no hace caso a la voz de Dios que les da la palabra, mandamientos, para hacerlo un pueblo santo, para hacerlo una nación, para sacarlos de ser un gentío caótico a ser un pueblo santo. 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Jeremías 7:24. Israel se obstina en hacer sacrificios que Dios no pidió. Dice, sin embargo, no obedecieron ni inclinaron el oído, sino que en la propia obstinación de su malvada voluntad siguieron sus propios consejos. ¿De dónde vienen nuestros propios consejos? Hay una voz que nos habla, ¿verdad? Que todos conocemos una voz que nos da consejos, que nos da la lógica para confirmar lo que queremos hacer. Eso es lo más común. ¿Saben ustedes que esa es la voz del diablo? A veces pensamos que el diablo solamente está actuando en los poseídos. El diablo tiene la osadía que hasta le habló a Jesús y la invitó, le dio razonamientos, justificaciones para hacer lo que no era la voluntad del Padre. A Jesús, cuanto más a nosotros. Constantemente tú y yo estamos recibiendo la voz del demonio. Esto es algo muy serio. Nos debe dar temor de Dios. Cuando escuchemos esos razonamientos, esas ideas, esos deseos, no se puede coquetear ni discutir. Estás siendo seducido por Satanás, que es sumamente más inteligente que tú y yo, como un ángel caído. La única respuesta es, apártate de mí, cortar completamente la discusión, la sugerencia y darte cuenta quién es que te está hablando. Siguieron sus propios consejos, miraron hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Oh, qué bien se estaba en Egipto. Eran esclavos, pero ahora les parecía maravilloso Egipto. Ahí tenían melones, sandías, cebollas. Ahora estamos aquí en un desierto. ¿A dónde nos ha llevado el Señor? Esto es inaguantable. Aquí tenemos hambre, tenemos sed. Y ponen por encima del amor a Dios, de la comunión con Dios, de ser pueblo santo, esas cosas mezquinas y temporales. Vemos que
la obstinación puede practicarse como religión para sentirnos justos y no escuchar a Dios, como hacían los fariseos. Tenían la osadía de, gracias Señor, que yo no soy como los demás. Yo sí que hago y hago y hago. ¿Alguna vez han escuchado esa voz de compararse, de creerse que somos muy buenos y santos? Los que no están en la comunidad, esos son los demás. Y a veces lo hacemos con los mismos de la comunidad. Gracias que yo soy como ese otro que no viene a las reuniones. Que yo sí que hago todo bien. Esta actitud de la obstinación lleva a la idolatría. Adorar a nuestra manera es adorarse a sí mismo. Yo me confieso a mi manera. Yo rezo a mi manera. Yo no necesito que ir a misa porque Dios está en todas partes. A mi manera. Eso es idolatría. Yo. Jeremías 13:10. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que se conduce siguiendo su corazón obstinado y anda en pos de otros dioses para rendirles culto y postrarse ante ellos. Acabo de hacer el camino de Santiago, caminando unos cuantos kilómetros, cruzando toda España. Un mes caminando 30 kilómetros al día con la mochila. Y me llevé una gran sorpresa, porque casi nadie que camina tenía el más mínimo interés en Jesucristo. Me cargué con todo lo necesario para celebrar misa en la mochila y llevaba un montón de formas de hostia para consagrar, pensando, yo voy con mi cuello clerical, voy caminando, me encuentro otros caminantes y les digo, vamos a celebrar misa en el próximo lugar que podamos. Era como si fuera un marciano que les está hablando. O sea, ¿qué es eso? Wow. Lo que llevan son libros de Buda, de las 7 llaves de no sé qué, filosofías mundanas. A nadie le interesaba Jesús ni la Eucaristía. Tenían 3 justificaciones que usaban como parapeto para rechazar a la iglesia. Número 1, las cruzadas de la iglesia. Número 2, la Inquisición. Número 3, los abusos de los sacerdotes con niños. No quiero saber nada de esa iglesia. Entonces, con esas 3 justificaciones se hacen un parapeto y no quieren oír nada ni quieren entender nada. Y yo les preguntaba, ¿usted cree en la maternidad? ¿Qué tiene que ver eso? Claro que yo creo en la maternidad. Pero usted sabe que hay madres que son malas. Hay madres que han abusado de sus hijos. Entonces, siguiendo su propia razón, debería decir, pues, no creo en la maternidad. No, hombre, porque hayan personas, madres, que han hecho daño a sus hijos, eso es una tragedia. Pero Dios no tiene culpa de eso. La maternidad sigue siendo un gran don de Dios para todos nosotros que tenemos madres, ¿verdad? Entonces, porque hay madres malas, no niega el valor de la maternidad. Porque hayan sacerdotes malos, no niega lo que es el sacerdocio, porque hayan cruzadas o inquisición o los errores que hemos hecho los cristianos, el plan de Dios queda en pie. Pero aprendan esto porque son justificaciones. Esas son las de ellos y nos parecen tontas, pero las nuestras nos parecen muy buenas. Y es asombroso ver cómo buenos católicos practicantes
se justifican en hacer en el fondo lo que querían hacer, hasta lo que debería ser evidente que no debe ser. Bueno, Dios lo entiende porque en mi caso, o simplemente están omnibulados de una forma tan grande que no ven, como le pasó a los cristianos bajo el nazismo, que fue una formación masiva. Eso lo vimos también, ¿qué día en las Escrituras? El Viernes Santo. ¿Cómo es posible que la multitud gritara, crucifíquenle? Pónganse en esa escena y el dolor de Jesús, de la Virgen, de ver esta traición, un pueblo al cual Él le había dado todo el amor de Dios, literalmente. Eso lo vimos también en Cuba. En una ocasión, una inmensa multitud en la plaza más grande de la ciudad, recibiendo a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que venía en procesión desde las montañas a la capital, y viene el Santísimo Sacramento y todo el mundo cantándole a la Virgen y todo. Un par de meses más tarde, en la misma plaza, una enorme multitud igualmente, gritando en referencia a unos reos que había tomado el gobierno, paredón, 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 que significa que los fusilen. ¿Qué pasó? Creo que el mundo está preparado para que una chispa nos lleve a una formación masiva y comience una gran persecución. Quizás, como en Nigeria, que están sufriendo un genocidio, será el momento que los cristianos despierten, los que queden, y sean signo de contradicción, como decía Juan Pablo II, ser signo de contradicción para este mundo, o piedra de tropiezo, escándalo, como es Jesucristo, porque no somos del mundo y no vamos a ceder a esa presión del mundo, pero hay que estar preparados para no que justificarse, no justificarse. Ustedes saben, cuando la Revolución Francesa, la mayoría de los sacerdotes firmaron cediéndole al gobierno autoridad sobre la iglesia, sobre la moral, sobre todo. Poner a el gobierno por encima de todo. Pasa por todos lados. Y un grupo que no, la Bandé. Sí, un pequeño grupo. La Bandé, si lo pueden ver, es un documental impresionante. La Vendée es una pequeña región en el occidente de Francia que se mantuvo fiel y fue un genocidio terrible. Hombres, mujeres y niños masacrados. Trataron de buscar ayuda, los otros pueblos no quisieron, los dejaron solos. Vinieron las tropas de la Revolución Francesa y fue una... No les quiero contar las cosas que hacían porque... ¿Para qué? Lo que ocurre cuando esas justificaciones pasan es que muchos de los cristianos dicen, bueno, vamos a ser prudentes, no vamos a hacer nada ahora, vamos a ver después, y van a esperar. Eso fue lo que pasó también con Inglaterra, cuando el rey se le ocurre que él es ahora la suprema autoridad religiosa. Se separa de la Iglesia Católica y empieza el anglicanismo. El rey, Enrique VIII, se proclama autoridad suprema. Solamente un obispo en toda la nación se mantuvo fiel. Y Tomás Moro, que era el abogado, el como un primer ministro, ¿no? Y él dijo, Tomás Moro dice, siempre seré fiel al rey. Ajá, pero primero Dios.
En todo lo que es de su competencia, le soy fiel. Pero primero Dios. Ahí está un hombre de Dios. Y sí, murió mártir también. ¿Dónde estaban los demás obispos? Estaban de esta manera. Esto es muy fuerte, pero no es el momento ahora de enfrentarnos. Vamos a ver, vamos a esperar, las cosas se pueden mejorar. Y no hicieron nada. Terminaron todos anglicanos. Fácilmente, pups. Se justificaron para someterse a lo que imponía el gobierno, porque la alternativa era ser mártir. Y muy pocos aman hasta la muerte. Por eso les estaba diciendo en el desayuno a unas personas que estaban cerca de mí, digo, yo admiro mucho a los casados. Porque para nosotros los sacerdotes nos casamos con Cristo, que ese sí que nunca falla. Y decirle a Jesucristo que te amo en las buenas y en las malas es una cosa, pero decírselo a una criatura, ustedes tienen mucho valor. ¡Wow! Pero también decírselo a Jesús requiere mucho valor porque Él nos pide todo. Nos pide todo. Y el tercer ejemplo del Antiguo Testamento, Jeremías 18, 12. Dios los castiga para que desistan del mal camino. Dice, pero ellos dicen, es inútil, caminaremos según nuestros planes, obraremos cada uno siguiendo nuestro perverso y obstinado corazón. Yo creo que casi nadie dice eso. Somos mucho más justificados. No, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es esta, ¿no? Que seamos más prudentes, que no enfrentemos, que no hagamos nada porque es muy peligroso. O sea, nadie hoy en día va a decir, es que yo soy obstinado y algo así, no. Jeremías 18:12. Dios ama a su pueblo y se lamenta por su obstinación en no recibir sus palabras. Y la obstinación es una ceguera. El pueblo profesaba escuchar, pero pronto olvidaba porque la palabra no era de su gusto y por lo tanto no penetraba los corazones. El padre Ricardo esta mañana decía al grupo que estaba con él cómo la palabra no penetraba en el corazón de los apóstoles cuando él por lo menos 3 veces les dice claramente, me van a entregar, me van a matar. Y dice, y ellos no entendían que hay de no entender. Oye, me van a entregar, me van a matar. Y dice, grábense esto en sus corazones. Es decir, esto es algo muy serio que les estoy diciendo. Grábenselo en el corazón. Y ellos no entendían. Y no solamente no entendían, sino que dice después, y ninguno quería preguntarle. Porque ¿saben qué pasa cuando uno pregunta? Va a recibir respuesta. Y como no quieren respuesta, mejor no pregunto sobre esto. Simplemente no lo grabo. Estos eran los apóstoles. A mí esto me da mucho que pensar porque yo no creo que yo sea mejor que los apóstoles. No sé si alguien se cree que es mejor que los apóstoles, pero si no sé, a mí también me pasa eso, que hay verdades que a lo mejor no van con mi expectativa. Por eso que cuando vamos a caminar con Cristo tenemos que renunciar a nuestras expectativas, a nuestros planes, a nuestros sueños, someterlos al pie de Jesús, al pie de la cruz, porque el Señor tiene que hacer lo que quiera y rompe expectativas y rompe planes. El que ha caminado un poco con el Señor ya sabe que es así. Gracias a Dios, porque lo que Él hace es mucho mejor. Él hace mucho mejor, pero el romper expectativas nos duele mucho. Nos desmantela
hasta nuestra propia identidad, pero nos da una identidad nueva, uno con Cristo. Estamos ciegos. Cada vez que ustedes escuchen un evangelio donde aparece un ciego, entiendan que ese ciego soy yo. Si no, no te sirve de nada ese evangelio. Es perder el tiempo. Cada vez que en el evangelio ustedes se encuentren con un leproso, entiendan que ese leproso soy yo. Porque la palabra de Dios no es un relato histórico nada más. Lo es, pero no solo eso. Es palabra viva y poderosa para mí hoy. Si yo no me considero que soy un leproso, que necesito sanación, que soy obstinado, etcétera, entonces su palabra es una curiosidad histórica nada más. En Ezequiel 24, 7, 8, Moisés tomó el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, que respondió: haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. A continuación, tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Nosotros tenemos algo mucho más importante y mucho más poderoso. No solo nos rocían con sangre de un animal, nosotros bebemos la sangre de Cristo y nos hacemos unos en la Eucaristía con Él. Hemos entrado en una alianza eterna. Por lo tanto, tanto más el pecado de obstinación cuando nosotros seguimos a mi razonamiento, mi justificación, a mi manera. Tengamos mucho cuidado. Miren, yo puedo escribir aquí en una pizarra: Dios es amor. ¿Eso es revelación? No. Eso es tiza sobre una pizarra. Es revelación cuando el Espíritu Santo penetra en tu alma y te convences por fe que Dios es amor. Si no, es tiza en un papel o es tinta en un papel. Ahí tienes la Biblia entera. El Espíritu Santo ha de entrar en el corazón, en la mente, y convencernos, penetrar cualquier barrera, dureza de corazón, un corazón circunciso que ya siente, que ya recibe. Ahora bien, yo creo que Dios es amor, pero no lo creo al nivel de Frank Jagerstatter. No lo creo al nivel de Santa Teresita del Niño Jesús. Me falta. Es decir, el Espíritu ha actuado en mí. Yo creo que Dios es amor. Pero no se conforme con eso. El corazón tiene que expandirse para que quepa más. Ustedes saben que, decía Santa Teresa de Ávila, que el corazón se tiene que expandir. Es también bíblico, ¿no? En el cielo, todos estaremos rebosantes de amor, rebosantes de felicidad, pero no todos con la misma capacidad. A ver, si tú tomas una tacita, como le dicen acá, de tinto, ¿verdad? Un vasito de tinto y lo llenas y tomas una piscina y la llenas de agua, las dos están rebosantes, pero ¿tienen el mismo cantidad de agua? No. Entonces, igual en el cielo. En el cielo todos estaremos felices, rebosantes, pero unos seremos como una tacita de tinto, otros serán
como una taza grande, otros serán como una piscina. No se conformen con ser una tacita de tinto. Y Dios es amor, yo lo creo. El Señor quiere que seas una piscina de amor. Una convicción más profunda, más poderosa, que motive todo y que te proteja de toda tentación, porque ante tal amor rechazas inmediatamente toda tentación. Es un amor creciente que no se agota. Ni Madre Teresa de Calcuta pudo agotar el amor de Dios, porque nadie puede. Entonces todos seremos felices en el cielo, pero unos con una mayor capacidad que otros de participación, de vida, de amor. Dice la palabra de Dios en San Pablo que seamos ambiciosos. ¿Sabías eso? ¿Cómo lo dice? Ambicionad los carismas mejores. Hay que ser ambicioso para ser santo. Yo quiero, Señor, amarte más, morir más a mí mismo, entregarme más. Enséñame cómo. Rompe mi obstinación, circuncida mi corazón para que sea más sensible. Yo puedo decir, yo amo a los pobres, sí, ok, pero ¿qué hago por ellos? Hasta que no me duela ver a un hombre tirado en la calle, ver niños comiendo del basurero, y hasta que no me mueva a salir de mi seguridad, de mi confort, pues es muy poco el amor que le tengo a los pobres. Ambicionemos más porque nadie lo tiene completo. Siempre Dios es tan regalado que nos quiere dar más y más. El Señor también nos ha hablado a nosotros, sus pequeños. Ha hecho una alianza con nosotros, con su sangre. Y también nosotros decimos como los israelitas, obedeceremos. Pero hemos meditado cada palabra que sale del corazón de Dios y obedecido. Porque si no, también nosotros somos obstinados, atrincherados en nuestra propia voluntad, igual que los israelitas. Cuando yo me complazco de que escucho al Señor, Él pronto me muestra cuánto orgullo permanece en mí, pero no lo veo casi nunca sin ayuda de mis hermanos. Por eso, hermanos, den gracias por el acompañamiento. Es más, a veces a mí el acompañamiento me deja perplejo, porque me han dicho cosas que yo digo, ¿cómo puede ser que me digan esto? Yo no soy así, yo no soy obstinado. Y el consejo que me dio Lourdes me ayuda mucho es, Padre, vete ante el Santísimo y pídele al Espíritu que te diga si aunque sea algo de verdad te están diciendo. Y empieza por ahí, algo. Eso me ha ayudado mucho a ir rompiendo esa negación, ir cediendo. Aún más, aunque el acompañamiento se equivocara del todo, si lo sufrimos unidos a Jesús, esa incomprensión, vamos a crecer en santidad. Al fin tenemos que hacer como Frank Jägerstätter, que le dieron un mal consejo y él siguió amando a sus sacerdotes, amando a su obispo, pero al final tenemos que seguir la conciencia. Pero tengan cuidado de no confundir la conciencia con nuestra justificación, que son dos cosas diferentes. Los razonamientos que nos damos
Esa es la justificación. La conciencia es algo mucho más profundo donde Dios habla al corazón. Y casi siempre nos podemos dar cuenta cuando es conciencia, porque lo que nos pide en realidad es algo que nosotros mismos no queremos hacer. Cuando es algo que la gana ya lo quiere, muy posiblemente sea una justificación. No quieres oír porque estás ya aferrado a una tendencia, a un gusto. Eso es justificación. La conciencia te está pidiendo algo que te va a llevar al sacrificio, que te va a costar, que te duele. Esa es la conciencia. Cuando logro, por gracia de Dios, reconocer la verdad, tengo que entrar en una lucha, porque la tendencia recurre. Las ganas no se van del todo. Si no lucho, sigo obstinado y vuelvo a caer otra vez, porque es lo más fácil. Yo les digo, si ustedes tienen un pecado recurrente, un vicio, castiguen el cuerpo, no se hagan daño, no se mutilen, pero castíguense el cuerpo. Yo no quería haber pasado una hora mirando YouTube y medios sociales, pero lo hice. Esta noche voy a dormir en el piso. Es efectivo, porque tenemos que atacar la tentación por todos los ángulos. Y el cuerpo no le gusta que lo castiguen. De manera que cuando tengo una tendencia, ya mi cuerpo sabe que si hago esto, voy a terminar durmiendo en el piso. No lo quiero hacer. Eso es una motivación muy baja, pero es que tenemos que trabajar con todos los ángulos porque somos muy pobres. No, padre, yo no quiero dormir en el piso. O darse una ducha de agua fría. Si yo tengo ese pensamiento otra vez, me voy a dar una ducha de agua fría. Ustedes saben lo que hacían en los tiempos medievales cuando había un pecado muy grave. Los sacerdotes a veces daban de penitencia, ahora vete caminando hasta Santiago de Compostela. Y yo sé lo que es eso. Porque en aquella época no había teléfono con GPS, no habían lugares ya adecuados para quedarse, los zapatos no eran como hoy día. Era un verdadero sacrificio. ¿Ustedes creen que alguien que le dieron esa penitencia era que volvía a caer otra vez en lo mismo? Se la pensaba 2 veces. Pero nosotros lo queremos todo fácil. Y la santidad se conquista, es pura gracia, pero hay que cooperar. Hay que cooperar con todo lo que tenemos. Con todo lo que tenemos. Si lo queremos fácil, vamos a ser a lo más mediocres. Mediocres. Y eso abunda. Mediocres, indiferentes, que no nos duele lo que le hacemos al Señor. ¿Qué dice el Apocalipsis de los mediocres? O fríos o calientes, los tibios los vomito de mi boca. Moisés dice que Dios exige a su pueblo, Deuteronomio 10, que temas al Señor tu Dios y marches por todos sus caminos, amando y dando culto al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus leyes, que hoy te ordeno para tu bien. Pero Moisés, consciente, gracias a su intimidad con Dios, de que el pueblo no puede vivir según los requisitos de Dios, si sus corazones no están circuncidados. Los israelitas habían seguido a Moisés a lo largo de su viaje por la tierra prometida. Habían presenciado grandes milagros, pero siguieron haciendo obstinados lo que querían.
Entonces Moisés le dice al pueblo, porque yo sé cuán rebeldes y obstinados sois, si ya habéis sido rebeldes hacia el Señor mientras yo aún estoy vivo entre ustedes, ¿cuánto más lo seréis después de mi muerte? ¿Y cuál era el remedio? Deuteronomio 10:16. Circuncidad, por lo tanto, el prepucio de vuestro corazón y no seáis más obstinados. Circuncidar el corazón es el remedio para no ser obstinados. La obstinación ha causado continuamente ruina en la iglesia. ¿Qué significa entonces otra vez circuncidar el corazón? Es quitarse la coraza de autojustificación, de a mi manera, así soy yo, eso es lo que yo creo. Quitarse ese prepucio y hacerse sensible, que me duela, que me alegre de las cosas de Dios. Vivo en una cabaña de madera bastante retirado, sin embargo, me visitan los testigos de Jehová. Por eso he admirado tanto esta comunidad cuando me enteré que ustedes también van de casa en casa. Digo, wow. No son solo los testigos, gracias a Dios. Qué bueno. No sé por qué ellos siguen viniendo, porque no les va bien, porque saco la palabra, ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no son cristianos. Y decir eso no es un insulto, es la verdad. No creen que Jesús es Dios. No creen en la Trinidad. Y tienen su lógica, su raciocinio, porque ellos ven que en la Biblia Jesús es tan humilde y que siempre se le llama el Hijo. Entonces, si es el Hijo, no es Dios, es el Hijo. Entonces, les comparto que sí, que es Hijo, pero en la Trinidad hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Bueno, entonces, les voy mostrando los numerosos textos donde no solamente Jesús es humilde y se manifiesta en su limitación humana, sino también como Dios, como por ejemplo, cuando Santo Tomás dice, Jesús mío y Dios mío. Y Jesús no le dice, no, no, no digas eso, no, no me digas que soy Dios, sino que dice, porque has visto, has creído. O sea, lo confirma, ¿no? Ellos seguían buscando otros textos y le miran, no hay nada que hacer. Ustedes tienen un velo que no les permite ver. Y por mucho que miren las escrituras, si siguen con ese velo, que es el prepucio, no, pues no van a ver nada. Pero más tarde ese día, cuando ellos se fueron, empecé a meditar. Vivo rodeado de bautistas, metodistas, protestantes. No conocen la Eucaristía. También tienen un velo. Leen Juan 6 y no entienden nada. Pero después el Señor me dice, ¿y qué tal de los católicos? Dicen que ahí está Jesús en la Eucaristía. Es una idea, sí, ahí está en la Eucaristía, pero en efecto el prepucio está todavía ahí y no sentimos, no nos mueve, no lloramos, no nos alegramos. Me dijo una vez un protestante, mire padre, si yo creyera que Jesús realmente está ahí, yo me tiraría al piso, me postrara ahí todo el día. Tiene razón. Una vez en Medjugorje me encontré con una musulmana en la confesión. ¿Y qué haces tú aquí? Dice, no, que yo soy conversa. ¿Cómo fue? Soy de padres ortodoxos, o sea, musulmanes fieles que piensan que los cristianos son infideles, que hay que matarlos a todos. Yo estaba caminando por la calle, vi una iglesia y me entró una atracción enorme. Fui por el pasillo central. Cuando llegué frente a esa cajita, supe, por conocimiento infuso, estoy ante la presencia del Dios vivo. Se tiró al piso en adoración. Dice ella que su cuerpo entero estaba trepidando de emoción, de asombro, que estaba en la presencia de Dios, una teofanía.
Ahí ella pidió el bautismo y se hizo católica. Yo creo que eso es lo que va pasando en el futuro. Vemos la situación en Europa y vemos que está perdido todo. O sea, los musulmanes siguen creciendo, dominándolo todo. ¿Qué va a pasar? Dios tiene sus caminos. Ya hay en lugares que se está apareciendo el Señor a los musulmanes, Él está traspasando el corazón y están experimentando la presencia de Jesús. Dios está vivo, Dios es todopoderoso. No teman, no piensen, está todo ya perdido. El Señor tiene la última palabra. A pesar de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, qué fácil es desanimarse. Así ocurre con nosotros en la iglesia, como individuos. Cada miembro que vive en plenitud escuchando las palabras de Dios da vida a la iglesia. Cada miembro de esta comunidad que ambiciona la santidad, que examina su vida para echar fuera las justificaciones, para no ser obstinado, está levantando a la comunidad, fortaleciéndola, para que sea la luz que Dios quiere que sea para este mundo. Y cada alma que permanece obstinada, mediocre, acomodada, debilita a la comunidad, debilita a la iglesia. Por tanto, tomen en serio esta reflexión. La obstinación continúa siendo el dolor de Jesús que traspasa su corazón. Yo no soy diferente a los israelitas. Esta es la condición del corazón humano debido al pecado original. Este es el resultado de la concupiscencia, nuestra tendencia al pecado, las pasiones de la carne. ¿Cómo está el tiempo ya? No sé, no quiero. Sí. Vamos a terminar. Les termino entonces con la invitación de crucificar expectativas, planes, apegos que son producto de nuestro ego. Digan, Señor, todo tuyo. Es fácil no tener ansiedad cuando tengo un buen trabajo, tengo dinero en el banco, pero cuando me sacan del empleo, tengo hijos, estoy enfermo, saber que puede ser que vengan tiempos muy difíciles. Hermanos, hay momentos, hay situaciones que confiar y seguir fieles cuesta mucho. Entonces les dejo con este pensamiento. No os volváis obstinados. Perseverar en el amor, sufriendo todo como uno con mi sagrado corazón traspasado y el inmaculado corazón de María. Que venga lo que venga, aunque sufran, aunque mueran, son míos para siempre. Confiad. Amén. Dios te salve, María.